Me llamo Ethan Vance. Soy un tipo con cierta torpeza social que hace repartos para DoorDash para llegar a fin de mes. Cuando recibí la llamada de alguien que decía ser mi esposa, mi primer pensamiento fue, nueva estafa. Entonces sonó el timbre. Allí estaba la mujer que hasta ese momento solo había existido para mí en vallas publicitarias gigantes y pantallas de cine. La novia de Estados Unidos, la superestrella Ava Sterling. Detrás de ella, guardaespaldas y trajes oscuros. En su mano sostenía lo que parecía inquietantemente un documento oficial. Su mirada, fría y evaluadora, recorrió mi camiseta manchada de sudor y mi pequeño y estrecho apartamento. Ethan Vance. Estaba tan nervioso que apenas podía hablar. ¿A quién buscas? Me mostró un certificado de matrimonio justo delante de la cara. Mi foto y la suya, perfectamente retocadas con Photoshop. Tú, mi esposo. Su tono era monótono, sin lugar a discusión. Te dije hace 5 años que volvería por ti. Mi mente. ¿Era real? Revolví mis recuerdos. Hace 5 años. ¿Le di un plato de sopa a una chica que lloraba bajo la lluvia y un paraguas? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue suficiente para que alguien se aferrara a ti para siempre? Antes de que pudiera procesar este giro argumental digno de una película de ciencia ficción, pasó a mi lado y entró en mi pequeño apartamento. Señaló mi único sofá y anunció con aires de completa presunción: «Voy a dormir aquí esta noche. No puedes echarme». Al ver a esta celebridad de primera línea, esta diosa de la gran pantalla, acomodarse en mi sofá destartalado, me pregunté seriamente si el mundo se había vuelto loco. Mi cerebro pasó de un zumbido a un colapso total del sistema en unos 3 segundos. La puerta se cerró suavemente tras sus guardaespaldas, aislando cualquier mirada curiosa del pasillo y la tenue luz del sensor de movimiento. Mi apartamento, un pequeño apartamento de una habitación de apenas 32 metros cuadrados, de repente se sintió asfixiantemente pequeño con ella dentro. El aire era una mezcla surrealista de perfume caro y un persistente aroma a mi propio sudor de mi último reparto. Ava Sterling, un nombre que prácticamente todo el mundo conocía en Estados Unidos, ganadora de varios Oscars, icono de la moda, única heredera de la inmensa fortuna de la familia Sterling. Una sola foto suya de un paparazzi podría romper Internet. Una de sus películas podía recaudar cientos de millones, a veces miles de millones en taquilla. Y yo, Ethan Vance, un conductor de DoorDash con ansiedad social, con un saldo bancario que solía rondar las 4 cifras. La distancia entre nosotros no eran solo kilómetros, era una galaxia entera. Observó mi pequeño apartamento, sus ojos vagando de la pintura amarillenta de las paredes a las pilas de libros en la esquina, para finalmente posarse en mi pequeña mesa de comedor. Era mi cena olvidada, un envase tibio de comida china para llevar. Esto es lo que se come. Finalmente volvió a hablar, su voz fría y crujiente como el tintineo del hielo en un vaso. Instintivamente intento esconder la caja de comida para llevar a la espalda con las mejillas ardiendo de vergüenza. Y verla sentada en mi sofá de cuadros descoloridos era tan insignificante que parecía una especie de performance. Así que reuní todo mi coraje para intentar desenredar este lío. Señorita Sterling, ¿qué está pasando exactamente? ¿Ese certificado de matrimonio podría ser real? Sacó otro documento de su bolso de diseñador y lo empujó hacia mí por el pequeño espacio. Acuerdo prenupcial. Todos mis bienes están legalmente protegidos. No tienen nada que ver contigo. Solo necesitamos mantener el matrimonio durante 1 año. Después te daré una suma de dinero lo suficientemente sustancial como para asegurarte una comodidad de por vida. Sus ojos estaban tranquilos, como si estuviera hablando de una transacción comercial perfectamente normal. Recogí el acuerdo con la mano temblorosa. Los términos eran claros. Sería hermosa, famosa, soy su esposa legal, y todo lo que tenía que hacer era proporcionarle un lugar donde quedarse. ¿Por qué yo?, le pregunté a mi caballo de voz. Era la pregunta del millón. Me miró, y esos ojos, famosamente descritos como los que sostenían todas las estrellas del cielo, ahora estaban llenos de un agotamiento profundo e insondable. «Porque necesito un lugar seguro», dijo, e hizo una pausa antes de añadir, «un lugar completamente seguro donde nadie conozca a Ava Sterling, solo a Ethan Vance». Mi corazón dio un vuelco. Además, me miró, y por primera vez su voz tenía un rastro apenas perceptible de dependencia. «Preparas una sopa muy buena». Me quedé sin palabras. Para hacer un plato de sopa de pollo con fideos casera que servía hace 5 años, era el cerebro de una superestrella con una configuración diferente a la de la gente común. Mi lugar es muy pequeño. No estarás cómoda aquí. Lo intenté desesperadamente por última vez. Está bien. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. Sus largas pestañas proyectaban sombras en sus mejillas.
mientras haya donde dormir, observando su exquisito rostro marcado por el cansancio. Las palabras de rechazo se me atascaron en la garganta como una espina de pescado. Amabilidad. A veces era mi mayor defecto. Esa noche le di mi habitación. Yo misma, agarrada a una manta, me acosté en la dura sala de estar. Estaba en el suelo, escuchando su respiración regular desde el sofá, sin pegar ojo. Mi vida parecía estar a punto de descontrolarse por completo. 2. A la mañana siguiente, un ruido muy leve me despertó. Abrí los ojos. Amanecía. Ava Sterling estaba de pie en medio de mi sala, con aspecto de querer cambiar la botella de agua de mi viejo dispensador de agua, pero sin saber por dónde empezar. Llevaba una camiseta blanca lisa. La guardaba para emergencias en el dormitorio. Le quedaba enorme, lo que la hacía parecer aún más esbelta. Sin maquillaje, despojada de su aura de superestrella, parecía más bien una chica guapa de la casa de al lado que se había escapado de casa. «Yo la traigo», dije, levantándome del suelo a trompicones con el cuerpo dolorido. Dio un salto, tensándose instintivamente, y luego se relajó al ver que era yo. «Quería un poco de agua», explicó un poco incómoda. Rápidamente cambié la botella y le serví un vaso de agua tibia. Lo bebió lentamente, con la mirada perdida. Inconscientemente me dirigí hacia la cocina. Capté la indica instante. «¿Tienes hambre?», pregunté. Asintió, un destello de anticipación en sus ojos. Yo, socialmente torpe, frente a una actriz mundialmente famosa que prácticamente se había mudado, descubrí que su mirada expectante era nuestra única forma real de comunicarnos. Cocinando. «¿Qué te gustaría?». «Me gustaría saber algunas cosas en el refrigerador». «¿Sopa?», respondió sin dudarlo. «De esas de hace 5 años». Mi corazón dio un vuelco de nuevo. De verdad que lo recordaba. Abrí el refrigerador. Por suerte, el pollo, las zanahorias, el apio y algunas hierbas que compré ayer seguían allí. Preparé los ingredientes con maestría, puse una olla a fuego lento, y pronto la pequeña cocina se llenó del reconfortante aroma de sopa de pollo con fideos. Ava permaneció en la puerta de la cocina todo el tiempo, observándome trabajar en silencio, sin decir una palabra. Su concentración era intensa, no como si estuviera viendo a un cocinero, sino más bien como si estuviera observando una obra de arte que le traía paz. Cuando puse un tazón humeante de sopa, espolvoreado con perejil fresco, delante de ella, yo vi que sus ojos se iluminaban. Tomó una cuchara, la sopló cuidadosamente y le dio un mordisco. En ese instante, la máscara apretada y fría que llevaba parecía disolverse con el calor de la sopa. Comió despacio, con detenimiento, como si saboreara un manjar incomparable. «Gracias», dijo, levantando la vista tras terminar la última cucharada. Era lo primero que me decía desde que había llegado. No sonaba a una orden ni a un trato comercial. «De nada». Me rasqué la cabeza, sintiéndome incómoda. ¿Podemos hablar de nuevo?», dejó el cuenco, recuperando su serenidad. «¿De qué quieres hablar?». «De este matrimonio. ¿Cuánto se supone que dura?». «El acuerdo dice 1 año». «¿Qué pasa después de 1 año?». «Después de 1 año, nos divorciamos», dijo con calma. «Yo me encargo de todo. No afectará tu vida en absoluto. Entonces, ¿qué tengo que hacer este año?». «Quedarme en casa. Estar en un lugar donde pueda encontrarte». Me miró. Sus palabras fueron deliberadas. «Necesito un lugar al que puedo volver cuando ya no pueda más. Tu lugar. Aquí está». Me quedé paralizada. Sus palabras, como una piedra, cayeron en mi mente. Desplegaron una onda expansiva. No estaba allí buscando una experiencia vital peculiar. Estaba aquí buscando refugio. Esta mujer en la cima de la fama y la fortuna. ¿De qué demonios tenía tanto miedo? 3. El primer día oficial de convivencia con el amor de América llevó mi ansiedad social al límite. Tenía que salir para mi turno de DoorDash, como siempre. Antes de irme, me quedé allí mirando a Ava Sterling, sentada en el sofá, absorta en un guión, y sentí una indecisión que nunca había experimentado. ¿Cómo se suponía que iba a decirle que me iba? Señorita Sterling», murmuré, dando largas durante un buen minuto antes de finalmente pronunciar las palabras. «Ava», corrigió sin levantar la vista. «O solo Ava Sterling», luego más suave. «Solo Ava está bien». «Ava», se me hizo un nudo en la lengua. «Voy a ir a trabajar», murmuró en señal de reconocimiento, y luego levantó la vista. «¿Volverás a preparar la cena?». «Sí. Quiero estofado de ternera», pidió con naturalidad. «Yo. Bien». En cuanto cerré la puerta, dejé escapar un largo suspiro de alivio. Sentí como si acababa de sobrevivir a una cumbre diplomática de alto riesgo. Sin embargo, el desastre apenas empezaba. A mitad de turno, vibró mi teléfono. Un mensaje de Ava. Su foto de perfil era una foto en blanco y negro de ella, irradiando elegancia fresca. «Ava, se nos acabó el desmaquillante». «Ava, también quiero una Coca-Cola». «Cole». «Ava, y una bolsa de Lay's sabor original». Me quedé mirando la pantalla del teléfono, de pie frente a un centro comercial lleno de gente, con un hormigueo en la cabeza. Yo, un tipo con una ansiedad social terrible, tuve que ir a una farmacia o supermercado a comprar desmaquillante, una Coca-Cola y patatas fritas para Ava Sterling. La imagen mental era demasiado. ¿Pero qué podía hacer? Técnicamente era mi esposa, y ahora, en cierto modo, mi benefactora. Me escullí y entré en un CVS. Di 3 vueltas al pasillo de belleza, soportando las repetidas miradas de «Eres una especie de pervertido», de la vendedora. Repetía mentalmente
Voy a comprarle esto a mi esposa, 100 veces. Finalmente cogí el desmaquillante más caro que encontré y salí corriendo a la caja. Comprar la Coca-Cola y las patatas fritas fue igual de angustioso. Sentía que todos alrededor me miraban como si supieran exactamente para quién era el contenido de mi cajeta. Bueno, volví a ese apartamento abarrotado, aferrada a mi botín de guerra. Me sentía como si acababa de librar una batalla, completamente agotada. Ava cogió la bolsa y se detuvo al verme empapada de sudor. ¿Qué te ha pasado? Y nada, hace calor fuera. Mentí. No hizo más preguntas. Abrió una bolsa de patatas fritas con un crujido satisfactorio y empezó a comérselas con gusto. Al verla sentada con las piernas alzadas en el sofá, masticando patatas fritas mientras leía su guión, tuve una idea fugaz. Quizás las superestrellas no eran tan diferentes de la gente normal después de todo. Ese pensamiento duró exactamente 3 segundos porque mi teléfono volvió a vibrar. Era una notificación de la app de DoorDash. Una mala reseña. El conductor tardó demasiado en una parada anterior. La comida llegó fría. En una paz extraña y surrealista. Hacía mis repartos de DoorDash durante el día, trabajaba como su compradora personal y luego llegaba a casa y le preparaba la cena. Mi cocina se convirtió en el único y más armonioso vínculo entre nosotras. Nunca fue quisquillosa con la comida. Comía lo que yo preparaba, pero durante las comidas siempre estaba excepcionalmente tranquila, y el disfrute y la satisfacción que irradiaba eran tan profundos que no se podían fingir. Poco a poco, noté que se relajaba más conmigo. Deambulaba por el apartamento con mis camisetas enormes, dejaba guiones por todas partes y se reía sin preocupaciones con los TikToks graciosos. Una noche me levanté a tomar un vaso de agua y la encontré fuera de la habitación. Estaba acurrucada en el sofá, abrazada a mis rodillas, contra su pecho, viendo una película vieja en su teléfono en la penumbra. En la pantalla estaba su propio rostro. Era de su papel revelación, la película que le había dado su primer Oscar. No la molesté, solo observé su silueta en la oscuridad. En la película estaba radiante, llena de vida y confianza, pero la Ava de mi sala estaba acurrucada en las sombras, con el aspecto de una niña pequeña que necesitaba protección. Le serví un vaso de leche tibia y lo coloqué a su lado en silencio. Se sobresaltó y se giró para mirarme. «No puedo dormir». Asintió y apagó la película. «¿Te desperté?» «No». Me senté en el suelo un poco lejos. «¿Por qué? ¿Por qué estás viendo esto?» Pensé que los famosos evitaban ver su propio trabajo. Guardó silencio un buen rato antes de susurrar. Solo quería saber si de verdad era tan feliz entonces. Mi corazón dio un vuelco. «¿No eres feliz ahora?», pregunté. No respondió. Simplemente se giró para mirar por la ventana el cielo negro como la tinta. «Ethan», dijo de repente, usando mi nombre de pila, «¿tú crees que a veces cuando estás en la cima no estás contemplando una hermosa vista, sino el borde de un acantilado?» En ese momento sentí que tocaba la parte más tierna y vulnerable de ella, escondida bajo esa apariencia dura. No era una diosa todopoderosa, era solo una persona normal que podía sentir miedo y cansancio. Desde ese día dejé de verla como un problema que había invadido mi vida. Empecé a cuidarla casi inconscientemente. Tenía el estómago sensible, así que le preparaba caldos suaves. Tenía el sueño ligero, así que le calentaba un vaso de leche antes de acostarse. Descubrí que le gustaban los dulces y empecé a aprender a hornear postres. Verla sonreír mientras comía un trozo de tiramisú que yo había preparado me llenó de una inesperada sensación de logro. Creo que me estaba acostumbrando a tener a alguien en casa esperándome. Esa inquietud se hizo añicos un miércoles por la tarde. Acababa de terminar una entrega y me dirigía al supermercado a comprar pescado cuando mi teléfono empezó a vibrar sin control. Me llegó un aluvión de mensajes y llamadas perdidas, todas de mi pequeño círculo de amigos. «Jake, madre mía, Ethan, ¿eres tú el de esas fotos de tendencia? Tío, eres un perro deslizándote, manteniendo esto en secreto. ¿Cómo conseguiste a la novia de América?» Un nudo se formó en mi estómago. Rápidamente abrí Twitter. El tema de tendencia número 1, prácticamente gritando en negrita, letras rojas, me picó los ojos. #Ava Sterling, hombre misterioso. Mi mano tembló al hacer clic. Una foto en alta definición llenó la pantalla. En la imagen, Ava Sterling, con sombrero y mascarilla, salía de mi destartalado edificio de apartamentos, y junto a ella, un hombre con uniforme de repartidor llevaba 2 grandes bolsas de supermercado, cabizbajo.
Aunque su rostro no estaba claro, la construcción de la camiseta descolorida, me conozco a mí mismo, incluso si estuviera reducido a cenizas. Era yo. Se acabó. Mi mente se quedó en blanco. En cuestión de minutos, mi información personal, nombre, edad, ocupación, incluso algunas publicaciones vergonzosas que había hecho en un obscuro foro universitario hace años, habían sido desenterradas por los implacables detectives de Internet. La sección de comentarios era una zona de guerra. ¿En serio? ¿Un conductor de DoorDash? ¿Haba ciega o algo así? Mira, me voy a poner enfermo. ¿Qué clase de trapos sucios tiene este tipo contra ella? Es un cazafortunas. Me parte el corazón por Ava. Definitivamente la están estafando. Corre. Ava, dirige ese tugurio donde vive. Estoy bastante seguro de que nuestra chica va a pagar sus cuentas por vida. Especulaciones e insultos despiadados me invadieron como un maremoto. Para alguien como yo, acostumbrado a vivir en mi propio mundo tranquilo, ser lanzado tan maliciosamente al foco nacional fue aterrador. Sentí que no podía respirar, se me revolvía el estómago. Solo quería correr para escapar de todo. Regresé a mi apartamento a trompicones, abrí la puerta de golpe y vi a Ava sentada en el sofá, tableta en mano, con el rostro ilegible mientras revisaba las noticias. Abrí la boca, pero no me salían las palabras. Debería disculparme, acusador. Levantó la vista, vio mi rostro pálido y mis ojos llenos de pánico y frunció ligeramente el ceño. ¿Estás bien?, preguntó. Negué con la cabeza, aunque mi cuerpo no dejaba de temblar. Lo siento, susurré. Me mudaré mañana. Podemos decir que solo somos amigos o que soy una prima lejana, balbuceaba, desesperado por limpiar su nombre, por sacarla de este lío y volver a mi rincón seguro y anónimo. ¿Por qué te disculpas?, me interrumpió, levantándose y caminando lentamente hacia mí. Soy yo quien vino a ti. Soy yo quien quería quedarse aquí. Su voz era tranquila, pero increíblemente firme. Ethan, no has hecho nada malo. Me miró con una agudeza en los ojos, una actitud protectora que nunca antes había visto. Déjame manejar esto. Esperaba que Ava manejara esto con una fría declaración corporativa de relaciones públicas, o tal vez solo silencio, esperando a que pasara la tormenta. Incluso me prepararía para que ella y su equipo me echaran a los pies de la guerra. Después de todo, sacrificar a un no nadie para proteger la reputación de una superestrella era un procedimiento operativo estándar en ese mundo. Estaba equivocado. A las 7 por la noche, la página oficial de Ava Sterling publicó un video. En él aparecía sin maquillaje, con una sencilla camisa blanca, sentada en mi viejo sofá. El fondo era, sin lugar a dudas, mi pequeño apartamento de 30 metros cuadrados. No ocultaba nada, lo estaba revelando todo. Hola a todos, soy Ava Sterling. Quiero decir algunas cosas sobre las noticias que circulan hoy en línea. El hombre de las fotos no es mi novio. Hizo una pausa y luego soltó la bomba. Es mi esposo, Ethan Vance. En ese instante, Internet se volvió loco. Estaba sentada junto a ella fuera de cámara, observando su rostro tranquilo y decidido en la pantalla de mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, amenazando con desbordarse. Estaba loca, tenía que estarlo. Estamos casados, continuó, con voz tranquila pero resonante. No es una cazafortunas, es el hombre que elegí. Es una persona increíblemente amable y gentil. Trabaja duro como repartidor para mantenerse, y no hay nada de malo en eso. Su casa no es grande, no, pero para mí es más seguro que cualquier mansión. En cuanto a por qué lo elegí, ella miró directamente a la cámara, con una leve sonrisa en los labios, una sonrisa llena de una ternura y un orgullo que nunca antes había visto. Es porque cuando todo el mundo perseguía el brillo y el glamour de Ava Sterling, él era el único dispuesto a ofrecer un plato de sopa caliente a una desconocida empapada que lloraba bajo la lluvia. Esa amabilidad no tiene precio. Finalmente, su mirada se agudizó al instante. Mi familia es asunto mío, y debo protegerla. Cualquier difamación maliciosa o ataque personal contra mi esposo será respondida con toda la fuerza de mi equipo legal. Eso es todo. El video terminó. El mundo se quedó en silencio. Giré la cabeza, mirando fijamente a Ava a mi lado. Ella me devolvía la mirada. Esos ojos que solían reflejar tanto cansancio y distancia, ahora brillaba con una feroz luz protectora. No había huido, no había negado, no se había distanciado. En cambio, había extendido sus poderosas alas y me había protegido. Un hombre común y corriente, atrapado por completo en un huracán. En ese momento, los altos muros que había construido a mi alrededor por la ansiedad social y la inseguridad se quebraron por primera vez.
Me acerqué a ella, tomé el tazón de sopa de pescado, que no había tenido oportunidad de comer debido al frenesí mediático, y se le había enfriado de las manos, y silenciosamente fui a la cocina a recalentarlo. Cuando le devolví la sopa caliente, le dije en voz baja: «Cómela mientras esté caliente». Era la primera vez que la cuidaba activamente. No por obligación de nuestro acuerdo, ni por simple bondad, sino porque realmente quería hacerlo. 7. El anuncio oficial de ABBA cayó como una bomba en el mundo del espectáculo y la sociedad en general. Al principio, las burlas y el escepticismo continuaron, pero poco a poco la situación empezó a cambiar. Alguien desenterró un viejo blog anónimo que decía ser Abyss. La cuenta tenía entradas esporádicas que databan de hace 5 años. Hace 5 años tenía la mejor sopa del mundo. La bondad pura, sin ataduras, existe. Hace 3 años, otra vez insomnio. Dios, ojalá pudiera volver a tomar esa sopa. Hace 1 año, creo que lo encontré. Hace 1 mes, plan en marcha. Las publicaciones más recientes fueron un cambio de tono total. El estofado de ternera de hoy estaba increíble, la carne tan tierna y la salsa perfecta para mojar con pan. En el restaurante Subchef, tiramisú, con la cantidad justa de dulzura, se deshace en la boca. En el restaurante Subchef, el salmón a la plancha de alguien era de restaurante, calidad. En el chef de sopas, la cuenta etiquetada, era mi blog de comida, abandonado hacía tiempo, donde solía publicar recetas. Internet estalló en un frenesí masivo de envíos. Esto no era un romance de cuento de hadas al azar, era el viaje largamente planeado de la superestrella para encontrar a su hombre. Ava Sterling, la esposa perfecta, se había conectado oficialmente. Empezó a presumir sutilmente de su marido en varias apariciones públicas. En una entrevista, cuando le preguntaron por su comida favorita, una sonrisa amable: la comida casera de mi marido. En un programa de entrevistas después de ganar una olla arrocera de alta gama en un segmento de juegos. Perfecto. El de casa necesitaba una actualización. Me convertí en el hombre más envidiado de Internet. Y para sus fans, me conocían cariñosamente como el Chef Ethan, o simplemente el marido de Ava. Mi vida también había cambiado drásticamente. Dejé mi trabajo en DoorDash. No podía ir a ningún sitio sin que me reconocieran. Justo cuando me sentía perdida sobre mi futuro, la representante de Ava, una mujer sensata llamada Brenda, me contactó. Me entregó una carpeta. Ava tenía: esto preparado para ti. La expresión de Brenda era una mezcla de escrutinio y aceptación reticente. Un local en un animado barrio del centro. Está asegurado. Los planos de la renovación están aquí. A ver qué te parece. Abrí la carpeta. Dentro había un plan de negocios completo para un pequeño e íntimo restaurante. El nombre del restaurante: El Rincón Tranquilo. Un guiño a mi nombre, Ethan, y la pieza que supuestamente traje. Mi corazón dio un vuelco. No puedo aceptar esto. Aparte la carpeta. Es su dinero. Señor Vance, Brenda, ¿crees que Ava intenta retenerte? Está invirtiendo en ti. Cree en tu cocina y, lo que es más importante, cree en ti como persona. Dijo que no deberías cocinar solo para ella. Tu calidez debería ser experimentada por más gente. Brenda hizo una pausa. Su tono se suavizó. Dijo que quiere que tengas tu propia carrera, tu propia base, para que puedas estar a su lado, no esconderte detrás de ella. Esta es su forma de protegerte. Miro la propuesta, con los ojos abiertos, para picar. Esta mujer, siempre a su manera, a veces torpe, pero siempre decidida, estaba siendo increíblemente buena conmigo. No intentaba enjaularme, intentaba sacarme con delicadeza de mi caparazón de inseguridad. Tras un largo silencio, finalmente tomé la carpeta. Dígaselo. Miré a Brenda con voz firme. Gracias, lo haré funcionar. El número 8, en el Rincón Tranquilo, abrió. Sin corte de cinta, sin campaña publicitaria. Simplemente abrió sus puertas discretamente en una calle lateral, lejos del bullicio principal. El local era pequeño, solo 5 mesas, con reserva previa, con aforo limitado cada día. Yo era el único chef y propietario. El día de la inauguración me sudaban las palmas de las manos. Ava no vino. Sabía que su presencia lo convertiría en un circo de paparazzis, pero envió un hermoso arreglo floral. La tarjeta tenía una sola frase: para el chef Ethan, que le vaya. El primer cliente fue un fan de internet que se había enterado de la noticia. El segundo, un bloguero gastronómico avisado por un amigo. Luego, un tercero, en cuarto lugar, puse toda mi energía en cada olla y sartén, en cada
Dolores era sencilla y reconfortante, pero ponía en cada plato el mismo cuidado que ponía en cocinar para Ava. Cada plato se servía con calidez. Pronto, The Quiet Corner fue un éxito, no porque el dueño fuera el esposo de Ava Sterling, sino porque la comida era realmente increíble. Confortante era la palabra que usaban con más frecuencia los comensales. Comer en casa del chef Ethan simplemente disipa el estrés del día. Ese estofado de carne sabía igual que el que hacía mi madre. Un dueño socialmente torpe, habilidades culinarias divinas. Este lugar es una joya escondida. Empecé a tener mis propios fans. Me llaman Chef Ethan, o, curiosamente, el Chef Zen. Estaba abrumado todos los días, corriendo como un loco, pero me sentía más realizado que nunca. Ya no era el conductor de DoorDash que se escondía detrás de Ava Sterling. Tenía mi propia carrera, mi propia manera de valerme por mí mismo. Gané mi primera cantidad de dinero realmente significativa. Lo primero que hice fue transferir el monto completo para los gastos de arrendamiento y renovación del restaurante, más los intereses, a Brenda. Cuando Brenda recibió el dinero, se quedó atónita por un momento y luego simplemente me respondió: Ava tenía razón contigo. Esa noche, cerré el restaurante temprano y volví a casa. Ava estaba acurrucada en el sofá esperándome como un gato perezoso. Saqué una cajita de detrás de mi espalda y se la di. La abrió. Dentro había un sencillo collar de plata con un pequeño dije de sartén de plata. Lo mandé a hacer para ti, dije, rascándome la cabeza un poco avergonzado. Lo compré con dinero que gané. Ava miró el collar con los ojos brillantes. No dijo nada. Simplemente se levantó, se inclinó ligeramente e inclinó la cabeza, pidiéndome silenciosamente que se lo pusiera. Cuando mis dedos rozaron la cal piel de su nuca, me dio un vuelco el corazón. Una vez puesto el collar, se dio la vuelta, se puso de puntillas y me dio un beso suave y delicado en la mejilla. Ethan me miró, con los ojos entrecerrados y una sonrisa. Mi increíble chef, eres increíble. Mi cara se rojó. Con el restaurante prosperando, mi confianza crecía cada día. Ya no me aterrorizaba interactuar con la gente. Incluso podía bromear con los clientes habituales. Mi mundo, antes un rincón estrecho ocupado solo por mí, se había expandido. Y Ava me lo había dado todo. Mis sentimientos por ella habían evolucionado lentamente de la sorpresa inicial y la compasión, a la gratitud y una cómoda familiaridad. Y ahora estaban fermentando en algo más profundo, más potente. Lo llamé amor. Empecé a querer saber más sobre ella, sobre la persona real bajo la apariencia de superestrella. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Un día, un chico rico y borracho entró al restaurante, armando un escándalo, intentando usar su dinero para colarse en la fila y haciendo comentarios groseros. No eres ¿solo un cocinero que se hizo famoso por su esposa? ¿Quién te crees que eres fingiendo ser arrogante? Antes, lo habría soportado en silencio y luego habría llamado a la policía. Pero ese día, Ava estaba en el restaurante dejándome algo. Escuchó sus palabras y su rostro se transformó al instante. Estaba a punto de desatar su furia, pero me adelanté. Miré con calma al tipo agresivo, me desaté el delantal y dije con voz firme: primero, este es mi restaurante. Por favor, respete mis reglas. Segundo, puede insultarme, pero no insultará a mi esposa. Ahora, por favor, váyase. Mi voz no era fuerte, pero sí clara. Todo el restaurante quedó en silencio. El niño rico, momentáneamente aturdido por mi inesperada asertividad, refunfuñó unas cuantas palabrotas más y salió hecho una furia. Me giré y vi a Ava mirándome con una expresión increíblemente compleja: sorpresa, admiración y un toque de profunda emoción. Esa noche, al llegar a casa, no fui inmediatamente a la cocina como de costumbre. La acorralé junto a la puerta principal, mirándola con una intensidad, un dejo de posesividad que nunca antes me había visto. Ava Sterling. Dije su nombre completo con la voz un poco ronca. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. Ella se apoyó contra la pared sin inmutarse, solo observándome en silencio. Hace 5 años, ¿por qué llorabas sola bajo la lluvia? Este era el secreto principal entre nosotros, el que nunca tocamos de verdad. ¿No dijiste que yo era tu puerto seguro? Di un paso más cerca, nuestras caras a centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro. Bueno, ahora tu puerto quiere saber qué tipo de tormentas ha resistido el barco que él está protegiendo. Ya no era el pasivo Ethan Vance. Esta noche estaba tomando la iniciativa, decidido a abrir las puertas de su corazón cuidadosamente guardado. El cuerpo de Ava tembló casi imperceptiblemente cuando me acerqué. Sus largas pestañas cayeron,
ocultando cualquier emoción que se arremolinara en sus ojos. ¿De verdad quieres saberlo? Su voz fue un mero susurro. Sí, quiero, respondí sin una pizca de vacilación. Nos miramos el uno al otro en silencio durante un largo momento. El único sonido en la sala de estar era el zumbido bajo del viejo refrigerador. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión trascendental, comenzó a hablar, con la voz apagada, como si narrara la historia de otra persona. Ese día, hacía 5 años, cumplía 20 años. También fue el día más oscuro de mi vida. Ese día se suponía que estaría en una lujosa gala de cumpleaños que su familia le estaba organizando, recibiendo elogios de todos. Pero justo antes de la fiesta, escuchó a su padre y a su tío hablando. Estaban discutiendo casarla con un vástago notoriamente disoluto de otra familia adinerada, una alianza estratégica para asegurar una inyección vital de capital para el negocio familiar. Su padre, a quien siempre había venerado, estaba discutiendo tranquilamente su valor como mercancía. En ese instante, todo su mundo se hizo añicos. El hogar del que se había sentido tan orgullosa no era más que una jaula dorada. Ella, la llamada chica de oro, era solo otro activo para ser intercambiado. Huyó de la fiesta, sin su teléfono, sin dinero, corriendo por las calles como una loca. Entonces, el cielo se abrió y comenzó un aguacero torrencial. Encontró refugio en un callejón desierto, empapada hasta los huesos, temblando. Pero el frío en su cuerpo no era nada comparado con el hielo en su corazón. Sentía que el mundo entero era una farsa, sucio, todos con máscaras, cada acto de bondad con un precio. Se acurrucó en el suelo pensando con desesperación que tal vez morir allí no sería tan malo. Fue entonces cuando una figura apareció en la entrada del callejón. Un joven con lo que parecía una chaqueta escolar, sosteniendo un paraguas, acercándose a ella con cautela. Ese joven era yo. Estaba caminando a casa después de una clase tardía, añadí en voz baja, mi mente también viajando de vuelta a esa noche lluviosa. No preguntaste quién era ni por qué lloraba. Levantó la vista con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Solo viste que tenía frío y me entregaste el recipiente de sopa que llevabas. ¿Cuál se suponía que sería tu propia cena nocturna? Era sopa de fideos con pollo, todavía muy caliente. Entonces me dejaste el paraguas y saliste corriendo a la lluvia. Su voz se quebró al hablar. Ethan, ¿tienes idea de que antes de que aparecieras había decidido renunciar a todo? Fue tu sopa, tu paraguas, ese acto puro e incuestionable de bondad. Fue como una luz que me sacó del abismo. Me hizo creer que tal vez, solo tal vez, aún existía calidez genuina en el mundo. Así que me dije a mí mismo que tenía que sobrevivir, tenía que hacerme fuerte, lo suficientemente fuerte para liberarme de todas las cadenas, y luego tenía que regresar y encontrarte. Me tomó 5 años lograr la primera parte. Ahora ella extendió la mano, su mano acunando suavemente mi mejilla, una lágrima finalmente escapó y trazó un camino por su rostro. Estoy aquí para terminar la segunda. La verdad había salido a la luz. Finalmente entendí la lógica detrás de todas sus acciones aparentemente extrañas. Ese certificado de matrimonio no era una trampa, era su grito de ayuda. Su fría indiferencia no era su naturaleza, era su armadura. Su apego a mi cocina no se debía solo al sabor, era porque ese sabor representaba el momento de salvación más profundo de su vida. Sentí como una mano cálida me apretaba el corazón, dolido, hinchado, lleno de una ternura indescriptible y un deseo feroz de protegerla. No dije nada, simplemente abrí los brazos y la abracé fuerte y desesperado. Un abrazo que hacía 5 años que debía dar. Estaba tan delgada, podía sentir sus huesos delicados bajo su fina ropa. En mis abrazos, al principio estaba rígida, luego poco a poco se relajó, hundiendo finalmente la cara en mi hombro y dejando escapar todas sus lágrimas de chica de revista. Lloró como una niña que ha sufrido una injusticia insoportable. Todos estos años había soportado el peso aplastante de sus expectativas de su familia, navegado por las traicioneras aguas de Hollywood, transformándose de una joven desesperada en un ícono indomable. Debía de estar muy, muy cansada. La acaricié la espalda suavemente, como consolando a un animal herido. «Lo siento», dije con mi voz. «Lo siento mucho por haberte hecho esperar tanto tiempo sola». Negó su cabeza contra mi hombro, los sollozos le dificultaban la respiración. «Debería estar agradeciéndote», dijo con voz entrecortada. «Gracias por seguir aquí». «Siempre he estado aquí», susurré, besando su cabello, aspirando el familiar aroma limpio de su campú. «Y siempre lo estaré». «Ava Sterling, escúchame». La tomé por los hombros, obligándola a mirarme a los ojos. Serio, deliberadamente, le dije, «No te aferraste a mí, encontraste el camino a casa. De ahora en adelante, yo,
Ethan Vance, soy tu puerto, tu hogar y tu red de seguridad para siempre. Ya no tienes que luchar sola. ¿Me tienes a mí? Sus lágrimas fluían libremente como hilos de perlas rotas, pero esta vez sus ojos no estaban llenos de dolor y desesperación, sino de la luz de un inmenso alivio. Se puso de puntillas y me besó. Este beso no se parecía en nada al roce fugaz y suave de antes. Estaba lleno de 5 años de anhelo, con la gratitud de sobrevivir a una tormenta con absoluta confianza y entrega. Le respondí apasionadamente. En ese momento no éramos una superestrella y un repartidor, un ganador del Oscar y un cocinero. Éramos solo dos almas que se consolaban, se salvaban mutuamente. Éramos Ethan y Ava. Después de esa noche de total honestidad, la última pizca de distancia entre Ava y yo desapareció. Nuestra relación entró en una nueva fase, dulce e inebriante. Ella ya no era la reina del hielo a mi alrededor, se mostraba juguetona, un poco exigente e incluso se ponía celosa si creía que miraba a otra clienta un segundo de más. Ya no era el tipo inseguro y socialmente torpe. La mandaba con firmeza a la cama cuando estaba agotada y le contaba chistes para que no se sintiera sola. Chistes cursis cuando se estresaba por un guión. Nuestro pequeño apartamento de alquiler se convirtió en un verdadero hogar. Una noche, mientras estábamos acurrucados en el sofá viendo una película, de repente dijo: «Ethan, celebremos una boda». Parpadeé sorprendida. «Para nadie más». Se apoyó en mi hombro, jugando con mis dedos. «Solo para nosotros. Quiero ponerme un vestido de novia de verdad para ti». «De acuerdo», dije, apretándole la mano. Una cálida corriente me recorrió el cuerpo. Empezamos a planear nuestra boda privada. Sin invitados, sin prensa. Elegimos un lugar en lo alto de un acantilado con vistas al océano, hermoso y apartado. Ella no eligió un vestido de diseñador, sino que dibujó su propio diseño y encargó a una modista independiente un vestido blanco sencillo y elegante solo para ella. Yo, por supuesto, me encargué de toda la comida. Diseñé un menú único para ella, cada plato con un trocito de nuestra historia. El aperitivo fue lo primero, una versión mejorada de mi sopa de pollo con fideos, presentada con más elegancia. El plato principal, Heartbeat, era mi estofado de ternera estrella, que representaba la calidez inicial de nuestra vida juntos. El postre fue para siempre, un tiramisú especial que creé para ella. Su nombre significa «Llévame contigo», simbolizando un dulce futuro. El día de nuestra boda fue perfecto. Una suave brisa marina, un cálido sol. Caminó hacia mí con su vestido blanco, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Me elegiría a mí misma en ese momento. Sentí que toda la luz del mundo se centraba en ella. Ella. Fue impresionante. No teníamos oficiencia, solo el uno para el otro. Intercambiamos anillos. Nos diseñamos grabados con nuestras iniciales, E.I. Mirándola a los ojos hice mis votos. Ava Sterling, de hoy en adelante, yo, Ethan Vance, te tomo en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, para amarte y apreciarte mientras ambos vivamos. Te amo, gritó, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Ethan Vance, respondió con voz ahogada. He esperado 5 años para oírte decir eso. Te amo desde esa noche lluviosa hasta siempre. Presenciados por la brisa del océano, nos besamos. 13. Aunque nuestra boda fue privada, Ava eligió una forma especial de compartir nuestra alegría con el mundo. El día después de la ceremonia, la cuenta de Instagram de su estudio publicó un carrusel de fotos. Nada de escenas lujosas ni invitados famosos. La primera foto, una foto espontánea de mí con un delantal cocinando en nuestra cocina temporal en el acantilado. La segunda, Ava con su vestido de novia corriendo descalza por la playa, su espalda hacia la cámara. La tercera, nuestro singular menú de boda. La cuarta, nuestras manos juntas mostrando nuestros sencillos anillos de boda. La novena foto, una silueta de nosotros besándonos en la cima del acantilado, bañados por la luz dorada del atardecer. El pie de foto era sencillo, escrito personalmente por ella, presentando todo mi mundo en el tranquilo chef de la esquina. La publicación volvió a revolucionar Internet, pero esta vez los comentarios no estaban llenos de dudas ni burlas, sino de una abrumadora ola de bendiciones. Estoy llorando,
Así es casarse por amor, sin coches lujosos ni anillos de diamantes, sin gente de primera, pero veo la boda más feliz del mundo. Desde un plato de sopa como salvación hasta el tranquilo santuario de la esquina, este es un romance de cuento de hadas. Él convirtió a la novia de América en una chica despreocupada, y ella lo convirtió en un hombre que podía estar orgulloso a su lado. Esta es la calle de doble sentido definitiva. Declaro que la historia de amor del chef Ethan y Eva Sterling es el nuevo estándar de oro para el romance de Hollywood. Sonreí al leer los cálidos comentarios, y luego inicié sesión en la cuenta de Quiet Corner Chef. Reenvié las fotos de Eva con solo 3 palabras. Mi todo. 14. La vida después de la boda fue tranquila y dulce. El rincón tranquilo siguió prosperando, convirtiéndose en un lugar nocturno favorito para muchos. Seguí siendo un chef tranquilo que reconfortaba a todos con su comida. Eva redujo su carga de trabajo, rechazando proyectos agotadores y eligiendo solo guiones que realmente le encantaban. Empezó a aprender a simplemente disfrutar de la vida. Nos mudamos del pequeño alquiler y compramos una casa a las afueras, con jardín. Empecé un pequeño huerto, cultivando sus cosas favoritas, y ella llenó el resto del jardín con todo tipo de flores. Cuando no estaba trabajando, estaba sin maquillaje, con un sencillo vestido de algodón ayudándome a regar las verduras, o donde acercaría un taburete y se sentaría entre las flores mirándome cocinar desde la ventana de la cocina. La luz del sol entraba a raudales, cayendo sobre su rostro tranquilo mientras a veces dormía, y yo pensaba, esto es lo que quieren decir con felices para siempre. A veces tenía deseos repentinos de probar suerte en la cocina. El resultado solía ser casi un desastre. Pacientemente le quitaba la espátula, la sacaba a patadas y luego, como un mago, convertía sus creaciones culinarias en una comida decente. Se aferraba a mi brazo con los ojos abiertos de admiración. «Cariño, eres increíble». Y yo, juguetonamente, le daba palmaditas en la nariz y le decía, «Eso es porque la cocina es una zona libre de superestrellas». Entonces me perseguía por toda la casa riendo. Nuestro hogar siempre estaba lleno de alegría. Una noche estábamos otra vez acurrucados en el viejo sofá, viendo una película. Habíamos trasladado ese sofá del alquiler al solario, de nuestra nueva casa. Seguía siendo nuestro lugar favorito. «Ethan», murmuró, acurrucándose más, «creo que no he tenido problemas para dormir en mucho tiempo». Me incliné y la besé en la frente. «Es porque estás en casa». Me miró. Sus ojos brillantes reflejaban la luz de las estrellas, el vasto océano y mi propia imagen nítida. Sonrió, una radiante sonrisa infantil, como si le hubieran dado todos los dulces del mundo. «Estoy en casa». Afuera la luna brillaba fuerte, las estrellas parpadeaban en el cielo aterciopelado. Sabía que nuestra historia apenas comenzaba. Por el resto de mi vida, en medio de tormentas y sol, en momentos de tranquilidad y grandes aventuras, la ternura de mi corazón siempre sería para ella. Mi esposa superestrella se había aferrado a mí para siempre, y no lo cambiaría por nada.